Estamos. Hola, buenas tardes, feliz lunes, buen inicio de mes de junio, ya estamos junio, mitad de 2025, felices de estar aquí, mentes a toda madre. Mi amiga Julieta, tenemos gran invitada Blanca, felices de estar aquí, bueno, Hola, vamos ¿qué a tal? compartir un gran tema el día de hoy. ¿Cómo están, chicas? Buenas tardes. Hola, Buenas hola, tardes. hola a todos, feliz lunes. Buenas Oigan, tardes. Mucho gusto. Oigan, pues como cada lunes tenemos aquí pues temas muy importantes que compartir, del que hablar, porque acuérdense que lo que tratamos de hacer aquí es hablar de maternidad, pues realmente real, temas reales, temas que pues mamás nos competen, pues hay mucho, pero hoy en particular vamos a tener este tema de mujeres al límite, carga mental y maternidad en solitario. Es un gran tema, ¿verdad? Y muchísimas gracias, perdón, Blanca, nuevamente por tenerte aquí con nosotros, por darte este espacio y bueno, sobre todo porque nos vas a compartir un poquito más de cómo ha sido todo este proceso, ¿no? Y bueno, vamos a empezar esta charla, dice Julieta, este chismecito. Julieta, ¿cómo estás, amiga? ¿Algo que quieras Muy agregar? bien, feliz de que es lunes. A mí me encantan los lunes. Sí, ya sé. Este, y bueno, y feliz de que esté Blanca acá con nosotros. Y este tema de la carga mental y la maternidad en solitario es así, órale, ¿me explayo o no? O dejamos, lo Sí, hacemos más Tú resumido. expláyate. expláyate. No, primero vamos a hablar, Blanca, ¿qué nos puedes contar? O sea, si estás aquí en Mentes a toda madre es porque eres mamá, eso es lo principal para Así estar es, aquí con nosotras charlando, que eres mamá. ¿Y qué así es. significa la carga mental y la maternidad en solitario para ti? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Eh, en mi caso, no sé cómo explicarles. Ya ha pasado algo de tiempo desde que soy madre soltera. Mi hija ya tiene 12 años, entonces ha sido un proceso de diferentes etapas. Hoy en día la realidad es que ya no lo considero una carga como tal, porque he podido lidiar con ella, o pasé la parte difícil, si aquí le podemos llamar, porque realmente, independientemente estés casada o no, lidiar con un hijo o más de un hijo es un reto en sus diferentes etapas. Pero la parte en la que ya lo hago de forma en solitario ha sido un proceso complejo. Hoy en día como que ya va sobre la marcha y yo creo que más bien ya no me autoflagelo cuando siento que cometo algún tipo de error, porque sé que mi situación es esta y en base a la experiencia que he adquirido y a todo lo que ha pasado, pues he sabido que, primero que nada, he aprendido a conocerme y saber que puedo ser muy resiliente y que tengo la capacidad. Y eso me empodera, ¿no? De alguna manera para saber que puedo con la situación. Hay momentos en los que sí me sobrepasa, la verdad. Hay veces, por ejemplo, mayo, y no necesariamente nada más por el hecho de que soy mamá, sino por el hecho que estoy sin una pareja. Sí decía ya, por favor, que acabe. O sea, ya que termine, porque sí hay momentos en los que ya siento que el mundo se me cae encima, pero yo creo que es normal y yo ya dejo que pase el proceso. Es decir, siento la carga, la dejo, la siento como acabo de comentar y luego otra vez va para arriba y sigo el camino, porque de todas maneras lo que tiene el ser mamá es el hecho que no te puedes dar la oportunidad de rendirte, porque tienes ahí una criatura que tienes que sacar adelante. Entonces no hay chance, no hay manera. Sabes que de todas maneras tienes que seguir adelante y que no puedes solo tirar la toalla y quedarte ahí en tu cama rascándote la panza y llorando, ¿verdad? Entonces ha sido todo un reto, Sí, pero eso es sobre todo ha cierto. sido mucho aprendizaje, Y en tu muchísimo. caso, eres divorciada, ¿no? Lo cual significa que tiene papá presente. Así es, la verdad es que soy afortunada en ese sentido, aunque eh, yo soy hija de padres divorciados, padres que no se podían ni ver y que de alguna u otra manera nos dejaron a mi hermana y a mí en medio. Eran esas situaciones, ya sabes, en la que de repente me tocaba estar con mi papá y llegaba con mi mamá y me preguntaba, ¿y cómo te fue?
y yo me sentía mal siquiera decir que me la pasé bien, ¿no? Porque sentía que se iba a sentir mal ella. Entonces, fue un proceso muy feo, en donde siempre me sentí en medio. Yo tuve que, no tuve, pero las circunstancias hicieron que yo madurara más rápido. Y con el tiempo me fui dando cuenta de que eso obviamente afectó en la manera en que yo me relaciono con las personas. Entonces, cuando yo me veo en la situación de que me tengo que separar, la primero fue eso, lo que vino a mi cabeza y es, oh my God, voy a repetir la historia de mi mamá, ¿no? Y me entré en pánico, lo confieso, o sea, entré en pánico porque dije, no quiero pasar lo mismo y ya estoy repitiendo el ciclo. Entonces, ahí es donde tuve que hacer pausa. En mi caso, yo sí tomé terapia, o sea, me ayudé, sí, fui en busca de ayuda prácticamente. Respiré, hice una pausa y analicé la situación y me di cuenta que no necesariamente tenía que ser la misma historia, que a fin de cuentas quien tenía el poder de hacer que cambiara eso era yo, porque mi hija no tenía la culpa, ella no había decidido para empezar ni quiénes eran sus padres, ¿no? Menos tenía la culpa de que se fueran a separar. Entonces, en ese momento fue cuando decidí que iba a ser diferente. Entonces, tomé las riendas en el sentido de que fui completa y absolutamente amable, cordial en el proceso. Eso creo que él lo agradeció muchísimo. No lo vi como el enemigo, sino como el papá de mi hija. Y en mi caso, que vivo aquí en Cancún, yo no tengo familia aquí. Hubiera sido muy fácil agarrar mis cosas e irme con mi familia, porque aparte había dejado de trabajar. Entonces estaba muerta de miedo, De totalmente alguna muerta de manera él miedo. sigue siendo tu familia. Después del furor y el enojo y Y la siempre lo sangre que será, hierve, y siempre él lo sigue será, siendo tu familia, ¿no? Porque es el papá de tu claro. hija. Y no puedo romper esa conexión. Y precisamente yo quería que tuviera una imagen paterna, presente, y por eso me quedé. Y por eso obviamente opté por llevarme bien con él, pero pero realmente, ¿saben? No fingir, porque una cosa es, ay, no le voy a hablar mal de su papá a mi hija, voy a fingir todo el Hay un nombre tiempo. para eso, ¿no? ¿Qué Sí, es? Hay un nombre sí, sí, de sí. algo parental, algo de Sí, porque es muy alienación diferente. parental o una cosa así, ¿no? La verdad, Algo no, así es. ahorita no tengo yo el término, pero sí debe haberlo seguramente, porque Cuando es un una padre situación habla muy mal común. del otro, o sea, hay una, como se llama, alienación parental, algo así. Bueno, en derecho. Seguramente sí, porque aparte es muy común. A mí me tocó ver situaciones de amigas que el papá tenía que ver a su hija en el DIF. Entonces a mí me horrorizó todo eso, me espantó. Yo entré en shock y dije, no, mi hija no va a pasar por lo mismo. Sí, Y yo fue tengo donde tomé amigas esa con ese caso. decisión. Imagínate. Y yo que estuve en el papel de la hija, sé lo que representa a futuro. Entonces yo dije, ella no tiene la culpa, entonces si puedo hacer algo para evitarlo, fue cuando tomé esa decisión, me quedé y en buenos términos, realmente solté, perdoné lo que había que perdonar y hoy en día me llevo bien con su papá. No voy a decir que somos los grandes amigos, porque eso hay diferencia, pero nos llevamos bien, con respeto y lo principal es que los dos amamos a nuestra hija. Entonces, ha sido un proceso largo, pero un proceso en el que, aparte, yo creo que si él no hubiera estado en la misma sintonía, también no hubiera podido llegar a este punto, ¿no? Tenemos que estar los dos en el mismo canal para, para hacer esto y definitivamente les puedo decir que no fue nada fácil, porque cuando tú estás separándote es una pérdida, entonces tienes que vivir un duelo y no es nada fácil porque también cuando hay separación, pues no necesariamente adoras a tu expareja, ¿verdad? Y quisieras, o sea, en ese sentido, o en ese momento quieres gritarle, odiarlo, sientes tantas cosas a la vez. Yo recuerdo que hasta insomnio tenía, bajé de peso, me sentía mal, porque aparte en la terapia me decían, es que tienes que perdonarlo. Yo decía, ¿cómo voy a perdonar si ni siquiera me pide perdón? ¿No? Yo no entendía esa parte, hasta que aparte dicen por ahí que las cosas no vienen solas. En mi caso, me entero que mi mamá tenía cáncer y fue así como un shock que me tenía todavía más mal. Y un día recuerdo perfectamente que estaba en un restaurante con una amiga y me estiró y de repente me toco la espalda y me siento una bolita. Yo sabía, es una bolita que ya me había salido y me habían dicho que me podía volver a salir, ya me la habían quitado. Yo sabía que no era algo maligno,
Pero fue como una señal para mí y dije, por Dios, Blanca, ya, tu cuerpo te está diciendo algo. Y en ese momento, como si apretaras un botón, solté y dije, voy a perdonar porque a fin de cuentas la única que trae esa carga y la que está sufriendo soy yo, no él. Y sabes qué, ahí es donde empecé a comprender cómo ¿Qué todo edad esto que tenía tu hija escuchamos, cuando se separaron? 6 años, 6 años. Y ahí O fue sea, donde ya empecé era a consciente. comprender todo esto que te dicen acerca. Ya no me duele la pierna. Y ahorita, Ahí empecé, hablando de papás, ahí fue donde comencé a comprender todo esto que te dicen acerca de que tú tienes control acerca de cómo te sientes o de las energías y demás. Porque cuando yo solté, todo empezó a fluir, para empezar ya dejé de sentirme mal físicamente y empezaron a pasar cosas buenas y todo como que se alineó, el miedo se fue disipando. Ya empecé entonces por fin a agarrar mi profesión, a dedicarme a ello. Y creo que si no ¿Y hubiera durante tu sucedido, no hubiera matrimonio tú pasado. trabajabas? ¿Tú trabajabas con...? Sí trabajaba, pero no trabajaba en lo que yo quería. Yo soy licenciada en Blanca, sistemas y me especialicé, hice una maestría en comercialización. Pero yo trabajaba en un banco y no me gustaba para nada, porque para empezar, finanzas no es lo mío, el ambiente. Y precisamente por eso cuando yo estaba casada y que decidimos que íbamos a tener a un hijo, fue cuando decidí dejar ese trabajo. Y estaba con la idea de que iba a buscar algo que me gustara y que me diera el tiempo de estar con mi hija. Y esa idea se prolongó tanto que mi hija cumplió 6 años. Realmente yo creo que si no me hubiera separado, no lo hubiera hecho. Las circunstancias son las que me hicieron hacerlo, porque no tenía otra opción. O sea, te Entonces, separaste y empezaste a trabajar. También eso así fue un es, cambio para tu hija. ¿Hubo algún completamente. cambio físico del lugar en En el que mí, vivían? no, la verdad No, que, más que nada, hablando en el tema del lazo de tu hija con respecto a sus papás. ok. Al principio él, como no quería que ella notara mucho su ausencia, venía y estaba en el día y luego se iba en la noche, ¿no? Luego la psicóloga nos comentó de que pues no era lo más sano, que había que hablar con ella. Nos explicó cómo hacerlo para que no fuera un proceso traumático, porque los niños luego hasta, bueno, esto es lo que la psicóloga nos explicó, los niños incluso se culpan luego cuando hay separación de papás. Aunque nada que ver podría sonar, la realidad es que sí. Luego los niños pueden pensar, seguro fue por todas las veces que se pelearon cuando me estaban tratando de educar o cuando estaban disciplinándome porque yo me porté mal, porque yo hice esto, porque yo hice aquello. Eso nos decía la psicóloga en cuanto a esa parte. Pero también entonces le dijo que había que hablar con ella y que él tenía que, pues simplemente establecer una rutina que pudiera mantener, porque entonces él quería verla seguido. Yo siento que él tenía miedo de que ella al no verlo con la misma frecuencia, pues que su amor hacia él disminuyera, ¿no? Porque él en verdad estaba como desesperado por verla todo el tiempo, pero también en eso nos ayudó la terapia porque no nada más nosotros íbamos, también iba ella. Y nos explicaron muchas cosas que sí nos Pero sirvieron como eso herramienta. creo que más allá de la actitud que tuviste, no sé qué piensas, Jess, pero no a todo el mundo le pasa que el padre No, después de separarse sigue ahí, sigue presente, sigue insistiendo. O sea, no es el común denominador de que el padre quiera seguir siendo padre. de no, hecho, no no. pasa eso. El que suelta la vaca, suelta el ternero. Sí, algunos Y piensan que porque se separan de la mujer, se separan de los hijos también. Y de hecho, si viéramos estadísticas, digo, no las tengo aquí a la mano, creo que la mayoría prácticamente se olvida un poco de los hijos y de la responsabilidad, la verdad. Es muy triste y fue precisamente una de las cosas que hicieron que yo quisiera que las cosas no fueran así en mi caso. Pero vuelvo a repetir, para eso él también tenía que estar en la misma sintonía, porque si no quería estar presente, difícilmente iba a poder yo obligarlo, ¿no? oye, Blanca, y de cuando decidieron esta separación,
desde ese momento que decidieron pues ya no estar juntos como pareja, eh, estuvieron de acuerdo que todo fuera de forma legal. Bueno, te pregunto eso porque pues muchas veces cuando hay ese tipo de separaciones, pues a veces hay hasta hombres o se molestan o les provoca sí, una molestia el hecho de que, pues ya me estás, ya esto lo vamos a ver por la parte legal, ¿no? Cuando la mujer decide esto porque, pues al final de cuentas yo creo que tiene que ser así, ¿no? Tal cual, porque como Sí, tú claro. dices, de repente hay una deslindación total de muchas cosas, ¿no? Entonces, pero en tu caso, ¿fue desde un principio así fue? O sea, ¿lo vamos a hacer todo bien por la parte legal o hubo un desacuerdo? Entonces, esta parte, ¿cómo fue? No, no realmente, no hubo tanto desacuerdo, porque realmente estábamos en buenos términos. Poniendo las cosas como son y con practicidad, la realidad es que él sabía que yo me podía llevar a la niña, porque sabía que yo no trabajaba, que mi familia y mis amigos, porque yo no tengo familia aquí, estaban en Villahermosa, y él no quería que me la llevara. Y por otro lado, yo estaba en el mejor de los términos, y parece una tontería, pero eso hace la diferencia, porque de hecho, vuelvo a repetir, creo que él agradeció que yo no me pusiera como Hulk y lo odiara y le gritara y quisiera, y voy a dejar sin un peso y te voy a quitar todo, ya sabes. O agarrar a mi hija y ponerla en medio y utilizarla para eso. No, en mi Claro. caso traté de que no fuera así porque sí, en verdad, fui testiga de muchos casos, demasiados. Entonces yo creo que eso fue lo que influyó. La verdad es que estamos contando una historia que hasta si me pongo a pensarlo ahorita, pues me fue bien, pero no fue fácil. Suena muy bonito, pero no fue fácil. Nada más, simplemente yo decidí cambiar la actitud y cuando yo cambié, todo cambió, la escena cambió por completo. Entonces, en la separación platicamos acerca precisamente de, bueno, ¿y cómo va a quedar, no? Y el principal propósito era dejar protegida a mi hija. Entonces, y tampoco creas que habían tantos bienes que pelear, ¿no? Entonces fue una plática constante, porque sí tuvimos que reunirnos varias veces. Claramente dijimos que se iba a hacer primero un convenio y una vez que los dos estuviéramos de acuerdo con ese convenio, entonces iba a proceder lo del divorcio. Entonces, sí hubo muchas veces, no sé cuántas veces el convenio fue de aquí y allá, o sea, me lo traía, yo lo checaba, le decía correcciones, lo platicábamos, volvía además, hasta que ya, y pasó mucho tiempo realmente, hasta que ya se concretó, pero la verdad es que no nos pusimos en el plan de, no, pero es que no, esto sí. Por ejemplo, la casa, ¿no? Yo le pedía que la casa no la quería a nombre de mi hija, porque luego para hacer trámites a nombre de un menor es muy complicado, pero a fin de cuentas yo estaba de acuerdo en que la casa va a terminar siendo para ella, pero en un futuro. Aparte, hoy en día, como están los chavos, yo le dije, no, tu hija al rato me va a querer sacar. No, discúlpame, pero no, hasta que yo o me muera o yo lo decida, se la entregaré. Y estuve de acuerdo, o sea, sí, en ese sentido, la verdad es que sí fui afortunada porque pues hubo cordura, ¿no? En analizar la situación y no pensar que yo quería abusar y que luego va a vender la casa o se va a juntar con alguien y este fulano seguro va a querer vender la casa, porque es que esos son los temas. Sí. Acá fue en ese sentido diferente, no sé si llamarle confianza o simplemente fue el hecho de que queríamos en verdad los dos estar en buenos términos por el bien de ella. Una Oye, cosa Blanca, son las cosas, ah, perdón, pero las no, cosas materiales y todo eso, pero yo siempre pienso con respecto a las responsabilidades y las obligaciones que tenemos con nuestros hijos, sí son de a dos, pero si no lo hago yo, no está bien hecho. Entonces, sí, Ya sé. y Ese si también fue. yo, o sea, mi hijo tiene que ir al fútbol a las 4 de la tarde, Sí. Y no pero ha cambiado, yo ¿eh? lo Eso no llevo, cambia. entonces yo lo llevo, pero si ya, ponerle que yo no estoy y tengo que dejar que lo lleve y yo te lo tengo que estar recordando, ya eso es una carga mental, que no me la saco por compartir Claro.
la Y debo confesarte, responsabilidad. Entonces, debo confesarte eh, algo. Yo siento que pareciera a veces, y a veces siento que sigo casada, en ese sentido, porque en verdad es como, por Dios, ¿por qué le tengo que recordar 10,000 veces que tiene su clase de violín a las 4 los lunes, no? Y en verdad se lo tengo que seguir recordando. Es cansado, pero es como, te digo, fue un proceso de aprendizaje y yo he tenido que aprender muchísimo porque parte de lo que he tenido que aprender es a soltar. Y si algo me decían en terapia era, si hay una situación que, por ejemplo, aquí tienes un hábito, tú generas cierta disciplina, pon tú, que tu hija se duerme a las 8, pero los fines de semana que está con su papá se duerme a las 10, te enteras que se duerme a las 11, incluso en la madrugada, me decía, tú a él no lo cambiaste estando contigo, no lo vas a cambiar menos ahora. Entonces, con quien tienes que trabajar es con ella. Y yo le decía, pero es pero cansado, pareces o sea, Alexa, así con recordatorios sí, pero constantes. es lo que me dijeron, pero justo es lo que me decían, pues sorry, pero es que así es como tiene que ser. Y con los hijos es repetitivo, porque ¿se lo puedes decir una vez? No, es estar ahí, 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 como exactamente como una Alexa totalmente, y es hiper cansado. Y para colmo, porque no creo que sea coincidencia a mí, yo era alguien que odiaba repetir las cosas, imagínate. Entonces, Yo veía el ahora tengo que programa repetirlas. yo veía el programa de Niñera SOS que pasaban en Home and Health Sí, y la tipa hacía unos croquis, unas cartulinas donde ponía horarios y con colores y con fichas para todas las actividades. Voy a empezar a hacer eso, porque de verdad, pero ni la o sea, voltean a ver, amiga, no la voltean a pero ver. Pero bueno, tiene que haber consecuencias, castigos, o no sé, pero al final es como que no importa la situación, el estado civil que estés, la maternidad es en solitario. Sí, claro. Sí, porque como bien dices, puedes estar casado y de todas maneras sucede, ¿no? Pero tú lo acabas de decir, es la disciplina, refiriéndote a los hijos. Es con tus hijos que lo tienes que trabajar, porque con ellos difícilmente. Y más si estás ya separada. Como te digo, me Y dijeron hay tal que cual, cuidar si no al lo hijo, cambiaste, sí, ya es otro más, ¿no? hay que cuidar al hijo malcriado de la Más señora. nosotros. No, Sí, es bien complicado. Ahorita me río y ahorita suena todo maravilloso, pero no, ha sido un proceso en donde he tenido que hacer cosas y tolerar, bueno, no tolerar, dicen por ahí, elige tus batallas, ¿no? Entonces he tenido que elegir mis batallas y soltar otras. Y soltar no es fácil. Todo eso me di cuenta hasta que estuve ahí, no es fácil, y más cuando eres porque alguien además que tienes la mueve. bendición en la que trabajas para ti. No tienes Así que es, irte a trabajar a otro lugar donde tengas que dejar a tu hija y tengas que andar en el corre-corre de quién te la cuida, quién te la saca, exactamente. o dónde Sí, la recoges, o andar turnándose, o que no puedo hacer esto. Y ¿A qué te exactamente. dedicas, Blanca? ¿A qué te Me dedico dedicas? a marketing digital, tengo mi negocio de marketing digital, entonces Wow. prácticamente mi herramienta es una computadora y un celular principalmente, y eso me da libertad de poder administrar mi tiempo. La verdad adoro mi trabajo y aparte me siento muy afortunada porque en efecto cuando estaba en esa situación yo dije, no me puedo poner a trabajar en una empresa que me pida un horario porque yo, como les dije, no tengo familia aquí. ¿Qué hago con mi hija? ¿Quién la recoge? Cuando tiene eventos en la escuela, quién va a verla. Yo quería también ser una madre presente y eso lo supe el día que decidí tenerla, no, no, no después, desde antes. Precisamente porque no quería repetir patrones, yo sí quería estar presente. Entonces, sí, me afectó mucho, pero todo se acomodó, es lo que les digo, cuando empiezas tú a cambiar tu vibra, sí cambia todo alrededor, porque de una u otra manera llegó y fue así como poquito a poquito hasta que ya empecé a tener un cliente, otro cliente, otro cliente, empecé obviamente a especializarme más, a aprender, porque sobre todo en esta área va cambiando todo. Hoy en día ya tenemos inteligencia artificial, o sea, imagínate. Entonces ya también estoy en eso, especializándome y agarrando todavía más experiencia, pero lo que sí, obviamente lo que me ayudó mucho es que mis bases eran en sistemas computacionales y en comercialización. O sea, para mí fue así como caído del cielo porque no fue coincidencia, yo no creo en eso. Entonces, fue una ventaja, tienes razón. Y me siento muy afortunada porque no cualquiera tiene la ventaja y muchas tienen que ver cómo le hacen
para trabajar en un horario, en una oficina, y poder aparte lidiar con los hijos. O sea, ¿quién te lo cuida si sale un imprevisto? Si de repente te lo entregan de la escuela porque le dio calentura, quién va por él y demás. Y más cuando, por ejemplo, no están los padres porque desaparecen, porque hay muchos casos así también. Es un tema, todo un tema. Entonces, sí, definitivamente me siento afortunada en ese aspecto porque yo puedo estar presente, ¿no? Y tiene un papá presente, de alguna manera. No necesariamente en la misma casa, pero creo que a la larga, cuando la relación se va fracturando, es peor quedarse en la misma casa para los hijos. Entonces, yo incluso puedo decir que considero, esa es mi percepción, que él es mejor padre ahora que estamos separados de lo que era cuando estábamos juntos. Porque, ¿qué pasaba cuando estábamos juntos? Se confiaba de que estaba yo. Y yo recuerdo un ejemplo muy sencillo. En las mañanas ni siquiera mi hija se podía despedir de él porque él estaba durmiendo. Entonces, básicamente, yo la llevaba a la escuela, no lo veía, y luego a veces él llegaba cuando ella ya estaba dormida. Hoy en día, él incluso lleva a la niña a la escuela. Ya se despierta, le da lunch. O sea, él también se tuvo que poner las pilas basado en la situación en la que se encontró, porque también no le quedó de otra. Al principio, obviamente, buscó ayuda de sus familiares, porque él tiene familia aquí, de sus papás, ¿no? Pero después, cuando vio que la niña aparte ya no quería estar ahí porque le aburría estar con los abuelos, tuvo que ponerse las pilas. Entonces, hoy en día sí creo que hasta para él fue un progreso, un proceso también y un progreso porque no le quedó de otra, porque las circunstancias lo llevaron a hacerlo. Entonces, no estoy diciendo que divorciarse sea lo mejor o lo más ideal, pero toda situación difícil es un área de oportunidad para crecer y para mejorar si tú lo decides, porque como bien platicamos, muchos lo que hacen es que simplemente se lavan las manos y corren, huyen y se vuelven solteros. Blanca, si me permites, alguna de las mamis que nos está viendo, si quieren hacer algún comentario con respecto a alguien que pues que le parezca esta situación o como la vivan o quieren hacer algún comentario de lo que sea, preguntar, participar, pues aquí les estamos viendo, vemos que tenemos 4 personas que nos están viendo. Si quieren preguntar algo o comentar algo, adelante. Jess, te noto muy en silencio. Estoy muy silenciosa, no, para nada. Estoy escuchando a Blanca de toda esta parte que comenta, que bueno, creo que se fue un poquito. Que regresando a lo que es todo este proceso, las cargas mentales que de repente puede ocasionar, ¿no? Pero nada más eso, estando, yo creo, como esta Blanca lo decía, en una relación o no relación con pareja o sin pareja, siempre va a haber cargas mentales para nosotras como mamás, ¿no? Y bueno, lo importante es pues aprender también cómo irte quitando esas cargas mentales y cómo te vaya valiendo más, vale gorro algunas cosas, en el sentido de no ser no una buena mamá, sino en el sentido de tener más tu propio criterio sin importar el qué dirán, ¿no? Porque también tiene mucho que ver eso cuando muchas personas, mujeres, hombres, están dentro de relaciones y de una relación y a lo mejor ya no hay esa química, ya no hay esa comunicación, ya no hay ese todo, pues a veces también cuesta el decir, tomar decisiones de qué van a decir, porque todavía hay mujeres o hombres, ¿no? ¿Qué van a decir? ¿No? Entonces empiezan todas esas cargas mentales de tal vez de fracaso, de no la hice, ¿no? Ya, ¿no? Etc. Entonces, yo creo que sí es muy importante, pues como dice Blanca, buscar ayuda. Si te encuentras en un proceso de esto, poner en equilibrio, ¿no? Ambas partes, pues sí, tratar de el diálogo, sobre todo también, lo que sea lo mejor para ambas partes y sobre todo también como lo hemos dicho, ¿no? Para pues los hijos que están ahí presentes y observando todo, ¿no? Porque también ya eso no te los llevas entre las patas, como dicen, ¿no? Aquí pasó que hubo mucho diálogo y fueron muy maduros, pero a veces no, están buscando que
No, pisas el quedan en palito y medio. empiezan, no, pisas el palito desde los dos lados, ya sea Sí, desde el papá que te está esperando que falles o de la mamá que empieza a amenazar con los niños de que me los voy a llevar, de que no los Exactamente. vas a ver hasta que pagues, así. Exactamente. ujú, Eso es muy fuerte porque ¿cómo lo separas? Porque a fin de cuentas, imagínate una situación en la que no tienes trabajo, no tienes ingresos y el hombre se está poniendo ahí difícil para soltar el dinero. La verdad es que sí, comprendo porque te entra una desesperación, esas cargas que mencionan en la que tú dices, no puedo, no voy a poder, no tengo la capacidad, porque la mente es traicionera si la dejas. Entonces te agobias, puedes llegar a agobiarte y de ahí es donde se agarran para entonces agarran a los hijos como una herramienta para poder atraer ese dinero, ¿no? Porque no tengo ingresos o demás. Pero esa no es la solución porque yo siempre he pensado que a la buena obtienes más cosas, ¿no? Entonces, a la mala es muy difícil. Para empezar, a la mala nunca tomes decisiones, dicen por ahí. Entonces, imagínate si tratas de lidiar con una persona con la que ya no estás y sobre todo que no estás en buenos términos, a la mala. No creo que los resultados vayan a ser buenos, ¿no? Entonces, pero sí es cierto, las cargas que traes son muchísimas. Ahí es donde pones a prueba esa fortaleza mental, porque la cabeza te dice tantas, el cerebro te empieza a hablar y te dice, no puedes. La autoestima, para empezar, baja totalmente. Eso ya va de la mano. No sé si hay un estudio o algo, pero psicológicamente a todas cuando tenemos una separación la autoestima nos baja, porque ya sabes, ¿no? O sea, Porque lo ves como un fracaso. exactamente. De hecho, es una pérdida y por lo tanto también lo entendí después que es un duelo que también tienes que vivir. Y parte de las pérdidas es precisamente donde entra la culpa. Para vivir un duelo sientes culpabilidad, enojo o negación. Tienes que pasar por todas las facetas hasta que llegues a la aceptación y soltar. Entonces no está fácil y más siendo mujeres, agregan las hormonas. Entonces lo hace todavía aún más complejo. Sí, no juzgo a las personas que lo hacen, sin embargo, sí me da mucha pena luego ver la situación de los hijos cuando los usan como arma para poder obtener algo de la expareja. Entonces, sí, he pasado por ahí, puedo decir, sé lo que se siente, sé el dolor, sé la rabia, sé la angustia, el coraje, es una mezcla de sentimientos horribles, pero sigo pensando que no se vale porque ellos no decidieron quiénes iban a ser sus padres y por lo tanto, ¿por qué tendrían que cargar con eso, no? Y a la Sí, de larga, ambas partes, tanto del sí, que no da como del que exige sí, o sea, por otros motivos, así de que no la vas a ver hasta que me pagues, pero también el que no da también es violencia. claro. Y no sé si también, bueno, sí, considero que también es una carga. Agréguenle todo el factor social. Mencionaban acerca de qué van a decir, Porque ¿no? tus Pero hijos también tienen que está, comer, o sea, tienen que claro, comer sí o sí, y esa es algo que vos no vas a dejar de hacer, o vos no vas a dejar de buscar, de darle claro. prioridades a tus hijos y las necesidades básicas, porque su progenitor le chupa un huevo, o sea, y no te quiera dar dinero. Exactamente, tienes que buscarle. Y la realidad es que las mujeres somos muy resilientes, tenemos toda la capacidad. Es muy complicado, no digo que no, sí es complicado, porque aparte viene el factor social, que es lo que iba a comentar. También vino la parte en la que me decían, es que es una tonta, yo que tú, o era una idiota, es que yo que tú ya lo hubiera mandado por un tubo, le hubiera dicho esto, le hubiera hecho esto y aquello. Y en verdad estás en una situación vulnerable en la que prácticamente tus defensas están bajas, que todo así te bombardean y todo afecta y sí te cuestionas, tal vez sí, tal vez no. Hoy en día volteo a ver atrás y digo, no, qué bueno que no hice caso. Pero en su momento, claro que afectó muchísimo, o sea, porque la gente juzga o te dice, no digo que sea con mala intención, porque incluso yo creo que en ese momento tratan de ser empáticos y sienten la misma rabia que tú sientes tal vez, y te estiman y te ven sufriendo y te ven ahí batallando, llorando, lo que sea. Y claro que eso genera esta reacción por parte de ellos. Pero sí, y cuando tú escuchas todo el mundo tiene algo que opinar, hasta la familia, ¿no?
Entonces, empiezas a escuchar todo y a veces eso influye también, yo creo, cuando empiezas ¿Cuál es a la actuar carga, como cuál tal. es la carga mental que más les pesa de la maternidad? Yo a veces pienso si lo estoy Una haciendo bien, sola. Una sola. porque aparte la mía ya está entrando en la adolescencia. Uy, entonces, esa sería, o sea, la carga a veces de si lo estoy haciendo bien, si cuando la educo, a veces soy muy franca, no sé, nadie te da un manual de cómo ser mamá. Entonces, esa sería, si tengo que elegir una, sería esa. ¿Ustedes cuál sería? La mía, bueno, sí tiene que ver también el que si estoy haciendo, bueno, el mío, por ejemplo, ya tiene 15. Entonces, antes como que me cuestionaba mucho el que sí lo estaba haciendo bien, porque pues entrando a esta etapa, pues empieza a haber un cambio total entre los chicos, las chicas, ¿no? Entonces, esa era tal vez la mía hace como un año. Ahora sí me doy crédito que estoy haciendo un buen trabajo, este, pero la otra sería que si ahora también lo estoy haciendo bien con Romina, ¿no? Que es la chiquilla, porque de repente, bueno, no sé, pues como que trata de imitar lo que, no sé, a lo mejor cambios de humor y todo esto, y de repente así como que soy paciente, pero de repente sí como que sale eso, ¿no? Como de no estar excediéndome. Esa es una carga mental de repente, sí. Creo que me estoy excediendo para ella y para él no, ¿no? O sea, como que mantener un equilibrio para los dos es como mi carga mental. Sí, claro. La tuya, amiga. Menos mal que dije una. Porque a mí me pasa que, como yo tengo dos con mucha diferencia de edad, Sí. me pasa que ya todas las exigencias las viví con la primera. Y el segundo es como que, bueno, ¿qué le puede pasar? Se Exacto. cayó y bueno, no hay sangre. Lo que Y a te digo. veces mi carga mental es como, o sea, me agarró en bajada. Es como, no debería de exigir un poco más. O sea, siento como que no me importa mucho. Pero es todo el día y qué van a comer y esto. Para mí mi carga mental es el tener que ser repetitiva constantemente. Eso me agobia, me frustra, me estresa. Entonces, si yo ya te lo dije, ¿qué parte no entendiste? Ya te lo dije en la Sí. mañana, al mediodía, en la tarde, en la noche. Tengo 3 días repitiéndotelo, ¿por qué no lo entendiste? Y eso es como, ay, qué Ay, sí, flojera. ya sé, da ganas de decirles que no te gira la ardilla, ¿qué onda? O sea, Sí. Hablo, yo sí les así digo, ¿qué hablo? Yo, de otro yo sí les idioma digo o de qué. repente. Yo sí les eso hablo Porque a otro mí me hace idioma o qué. pensar, a mí me hace, o sea, retroceder a mi infancia en la que te miraban así y vos ya tenías todo Sí, reluciente, ordenado y la ropa hasta por colores, o sea, y ya claro. estabas con la escoba barriendo por las dudas. Sí, totalmente Entonces, diferente. claro, pero ¿qué hago? ¿Me convierto Sí, o la verdad dejo como que no me importa si está limpio? Bueno, fíjate ahí abajo de tu cama si tenés alguna playera limpia y ya, porque no puedo, ya es así como, es como demasiado. Y si no te importa a vos, ¿por qué me tiene que importar a mí? Pero sí, es muy después viste que te cansado. dicen que tenés que darle, que la disciplina, que le tenés que, el amor a la limpieza bueno, en algún momento lo va a tener, cuando viva sola y se dé cuenta que no puede pasar 1 metro de su casa porque tiene todo tirado en el piso y lo va a empezar a recoger y va a tener una idea de lo que es la limpieza pero, Sí, claro. Sí, pero sí, sí, ya, claro. a mí eso sí me saca, o sea, si todos los días te tengo que repetir que esa taza que utilizaste la tenés que llevar al fregadero y ese grifo, lo das vuelta, sale agua y Sí, te lo entiendo estoy Fíjate que, perfectamente. empezando, lo estoy empezando a entrenar al chiquito
porque él ya sabe, las miradas de mamá, ya cuando mamá revolea mucho los ojos es porque él empieza a mirarme de costadito y empieza a moverse. A ver, si la Y estás aplicando. y le cuento y me dice, no me cuentes. Y le empiezo a contar uno, dos, pero ya a la grande ya le conté muchas veces. Entonces ya es como, Claro, estamos en la adolescencia, esa es mi carga mental, de sí, no. que Yo creo que nadie de se da todas. cuenta de que yo abro la puerta y que todo es un caos y a nadie le importa, entonces llega un momento en que dejo de que a mí no me importe más. En realidad sí me importa, pero ya no quiero batallar, no quiero pelear, no quiero nada. Y vivan en Sí es, en la mugre, ¿qué quieren que haga? Ya. sí es muy cansado y no hay vacaciones de ser mamá, ¿no? Entonces, todavía lo hace más cansado. Y te voy a decir, en mi caso, al principio cuando le tocaba a mi hija irse con su papá, sí como que me sentía down y así como tristona. Y una amiga me dijo una vez, me dijo, es que cámbiate el chip. Ese es tu momento para hacer lo que tú quieras. Si quieres rascarte la panza, ráscatela, pero no Es tu tienes que, momento, Elsa. sí, Libre hoy en soy. día, hoy en día mis otras amigas que son mamás con sus esposos me dicen, ya quisiera yo tener un fin de semana libre, uno. Yo por eso me voy a Entonces, separar, solo para que él se lleve a los niños. sí, no, en ese sentido, la verdad es que a mí sí me sirve porque ese fin de semana, en efecto, hago lo que yo quiera, si quiero me rasco la panza, pero también es como que me reseteo o como que ayuda a que las cosas se calmen y cuando la vuelvo a ver hoy lunes, por ejemplo, ya de nuevo, ya con cariño, ya la extrañé. Y entonces es como, va de nuevo, pero tuve ese chance que Mi normalmente casa no duró tienes. 2 días limpia. 2 Oye, días. Blanca, son de Sí, los dime. beneficios, ¿no? Que tienes ahora. Sí, la verdad sí, no lo había querido ver hasta que esa amiga me lo dijo y a partir de ahí incluso empecé a buscar personas que estuvieran en la misma sintonía para poder salir y mira, me voy al cine, ya sabes, a ver las películas Deja que que sean empiece de a crecer, adultos. mira, deja que empiece a crecer y empiece a usar tu ropa, tus zapatos, Ya empezó, porque aparte está grandota, ya tus empezó, perfumes, tus sí, cremas, ya sé. No, esto no todo, acaba, porque esto no acaba. todo ya calza de mi mismo pie. Y usa mi ropa, mis zapatos, mis cremas, todo, todo. Bueno, todavía me falta, amiga, para eso. Todavía nos quedan unos 4 añitos más o Sí, menos. todavía tienes chance, todavía tienes chance. Yo ya estoy empezando por ahí. Y sí, es de, espera, respeta, este es Ay, mi pero espacio. Jess, tú Si estás no, pensando, tú tienes otra carga mental que yo todavía tengo como 10 años para empezar a pensar en eso. Tu hijo tiene novia. Yo ahí no, eso no me va a pasar a mí. ay, sí, tú. Yo también decía eso. Yo también Sí, decía eso, amiga. Yo No, también decía eso. no. Yo le voy a decir a la muchachita, ¿tú estás segura de que quieres entrar aquí? te escuchaste muy ingenuo, amiga. Cuando me conozca, no va a querer. La clásica que se los va a espantar, se las vas a espantar Sí. seguramente. No, No, qué horror. no, fíjate que, bueno, es muy tranquilo. O sea, sí, quieras o no, sí me dio como mucho pavor en algún momento cuando empezó a ver como eso, yo decidí, ¿no? Pero afortunadamente, y me voy a ver como comercial, me voy a ver como comercial, amiga, ni modo, lo siento, pero yo tengo que decirlo. Eh, tuve la fortuna de, pues, que estudiamos el diplomado de aplicación mental y me ayudó mucho a bajar toda esa intensidad que tal vez pudiera haber tenido así, todos mis temores en ese tema, bajaron cañoncísimo. E incluso, bueno, cuando él me dio la noticia, yo decía, ay, sí, bueno, también es muy inteligente, me fue llevando de poquito en poquito, ¿verdad? También es muy inteligente, quiero decirlo. Pero cuando me dio la noticia, yo así, relax, y hasta él me lo dijo, me lo compartió. Ma, de verdad que pensé que te ibas a poner pues en otro plan, ¿no? Y tú bien relax, y yo, sí, ¿verdad, mi amor? Y hasta me lo dijo,
qué bueno que tomaste ese diplomado. Entonces, Sí, sí me pero ayudó bueno, mucho. el ojo del huracán siempre está en calma. Sí, no, pero mira, siempre afortunadamente tanto mi esposo como yo sí estamos muy al pendiente de él y pues platicando mucho, ¿no? Y sí me ha aperturado mucho a platicar temas con él, pero muy profundos, ¿no? Y entonces me siento, la verdad que por eso les decía, pues sí, la verdad que he hecho creo que un trabajo muy padre con él y porque mi comunicación y es pues más cercana, ¿no? Entonces, pues no, sin tema, fíjate que no, hasta, bueno, la chica es muy linda también y muy tranquila, entonces, pues, aquí vamos, Ah, sí, no voy a entrar en qué otros temas, pero agradable, qué estamos agradable. Y muy no te O pones, relajados. sea, no, el tema no te de la pones celosa. competencia, el tema ¿Qué de la crees? competencia entre papá y mamá. ¿Qué crees? Ahorita, le contesto a Blanca. ¿Qué crees, Blanca? Que al principio, como que sí, me empecé como a detectar en eso, de repente, ¿no? Ay, es que no sé qué, ¿no? Empieza a hablar el nombre todo el tiempo, el nombre, oye, yo, llegó un momento, oye, otra vez, Ya la alucino. ¿no? Y yo, eso. Y lo otro, amiga, con respecto a tu pregunta, de la competencia, no, ¿qué crees que en ese tema hasta él me ha dicho, dice, se pone más loco mi papá que tú, cuando pensé que iba a ser al revés. Entonces sí, hay como, pues hay que trabajar algunas cosas, pero no me toca, ¿no? También es una carga mental que también he ido como quitándome de que hay cosas que no me toca a mí, ¿no? Porque yo sí era como muy como que quería tomar así como el control y todo eso de no, oye, ¿qué va a pasar? No, también me he ido quitando eso, ¿no? Entonces no me toca, te toca a ti y pues ahora sí que ya es cosa de ustedes dos, ¿no? Esa parte también me ha ayudado mucho. Ahora ¿Y sí vos, que me valga Blanca? algo más. La competencia, híjole. Mira, en mi caso, imagínate, es de que mi papá me llevó a tal lugar y llegó un punto en el que recuerdo que me hacían burla porque me preguntaban, ¿conoces tal restaurante? Y alguien más contestaba, no, mejor pregúntale a su hija, ella conoce más, ¿no? O sea, porque la traía, obviamente aparte, él queriendo consentirla al máximo, sí entraba, o sea, sí estaba el tema de que podías sentirte mal de lo que él le daba a lo que yo podía darle, por ejemplo, ¿no? Hablando de competencia. Pero decidí no entrar en el juego porque a fin de cuentas yo tengo muy claro cuál es mi papel y cuál es mi lugar. Él no está con ella y él obviamente trata de pasar buen tiempo con ella porque solo, sí somos flexibles y en vacaciones puede estar hasta una semana completa con él, pero la realidad es que en el día a día solo es un fin de semana conmigo, un fin de semana con él. Entonces, cuando está con él la quiere consentir y quiere darle todo y para él, incluso yo creo que para ella él es el divertido, porque quién es la grinch aquí, pues obviamente yo que pongo la disciplina, ahora sí que Para los eso es una horarios, se hace, friega, no sé. debería de ser una semana con él y una semana contigo. Sí, pero la realidad es lo que tú mencionaste hace un rato, de que, ¿qué pasaría? No se cumplirían los roles, no se cumpliría la disciplina, no, o sea, que si tiene clase de violín, no llegaría a clase de violín. ¿Por qué? Porque el papá está trabajando, porque el papá sale de viaje, porque él no puede. Incluso para él, yo creo, nunca lo ha dicho con esas palabras, pero obviamente por su trabajo y demás, y porque aparte él ya tiene una relación, pues obviamente no tiene la facilidad ni está dedicado los 7 días de la semana a ella. Entonces es más fácil poder estar un fin de semana completo con ella y dedicárselo de lleno a tener que entrar en el rol de la escuela y la actividad en la tarde. Entonces yo creo que en esa parte lo tenemos claro a ambos. Entonces, cuando les dije lo de elige tus batallas, dije, no voy a entrar en esa competencia porque voy a perder porque si yo le pregunto a ella a quién prefiere, seguramente me va a decir que a su papá porque es el que la consiente y yo soy la gritona, ¿no? La Los histérica. míos también. Entonces, ¿qué te digo? Bueno, la más Más bien, grande. no El me más chiquito no. conviene, no me conviene entrar en esa batalla, no me conviene entrar en esa competencia. Elige tus batallas. Yo decidí no entrarle, de plano, porque voy a perder, lo tengo muy claro.
Bueno, pero ahí es, la competencia es más económica, más de, no Sí, tanto de claro. atención, porque si yo te estoy atendiendo los 7 días de la semana. Así es, sí, porque realmente él no tiene esa carga de los 7 días, entonces esa prácticamente es mía, pero lo bueno que les digo de que yo tengo estos fines de semana libres es que en verdad, por ejemplo, disfruto ir con ella, yo entro a su clase con ella, me pongo incluso allá a molestarla la regaño si la tengo que regañar porque no pone atención, lo que sea. Entonces, no lo considero pesado. Aparte, por la edad que tiene, ya es más, ya hasta platicamos, ¿no? Como, digo, no es que seamos amigas, porque primero que nada tengo que ser su mamá antes que su amiga, pero la realidad es que ya fluye más en ese sentido. Yo trato de que ella se sienta cómoda para hablar conmigo, porque pues, la comunicación es clave. Si no, hoy en día, ¿cómo te enteras luego de las cosas si no hablan contigo tus hijos? Entonces, sí, vacilo mucho con ella, platicamos, jugamos, vamos al cine, vemos ¿Y si se películas, te esto, hace aquello. pesado estar sola, Sí, no compartir las obligaciones y las responsabilidades? con respecto a ella, no. Sí, si tendría que decirlo, sería más bien todo lo demás. Todo lo No, demás, ya porque sabes, los imprevistos, me ¿no? refiero Pero, a que llevas cuántos años sola, haciéndote cargo tú sola. uy, 6 años, voy para 7 años, creo, si no me equivoco. 7 años. No, de hecho, como bien dices, es que si de todas maneras estuviera aquí, lo estaría haciendo mal, pues mejor deja que lo haga yo, la verdad. Entonces, en ese Es, sentido, me siento tranquila. es De lo todas que te maneras, lo iba a iba a decir. hacer yo, no Es iba a lo que te iba cambiar. a decir. De todos modos, caemos en lo que hace rato estábamos diciendo. A veces tenemos que nosotros pues, chutarnos el paquete porque, pues, ciertas Sí. cosas, pues hay que estar como Alexa, amiga, como dices, uno y otro, y dices, ah, Ahí, dale, dale, no, dale. no. Una carga mental no solamente de madres, es de cualquier adulto funcional, es qué vamos a comer. Yo sé. Porque está el que compra y el que hace que esa compra mágicamente aparezca en la mesa como una comida ya hecha. No, pero Y también eso es una agrega, carga mental de que otra vez esto y otra vez sí, vamos a comer esto. O sea, tengo que hacer un no, menú pero de... sí, claro, pero agrega también la carga de la responsabilidad que tienes de que comas sanamente y de generarle hábitos saludables, porque también Sí. porque a veces dices, no me da tiempo y me pasa, no me da tiempo, estuve todo el día trabajando, tuve una reunión, esto, aquello, chin, tengo que comprar comida, ¿no? Pero imagínate todos los días, primero, no es tan conveniente económicamente hablando, pero también lo otro es de qué le estoy enseñando y ahí tiene una carga, porque ya tienes hasta culpa, ¿no? De que está comiendo mal, todo lo está comprando, esto, aquello. Entonces es donde tienes que esa es la capacidad que tenemos nosotros, la verdad, las mujeres, porque tenemos que hacer de todo al mismo tiempo y sacarlos debajo de la manga todo. O sea, te armé tu ensalada, te puse a tu carnita asar, eso es más sano, no tiene grasa, esto, aquello, pero tiene que llevar ensalada, tiene que llevar esto, aquello, e improvisar. Yo, la verdad, no tengo el tiempo para ponerme a hacer guisos muy elaborados, no lo tengo, pero sí para hacer cosas sanas, porque sí trato de que darle si algo he aprendido es que es más fácil, para no estar repitiendo tanto, es más fácil dar el ejemplo, educar dando el ejemplo. Porque a mí me pasaba, les pongo un ejemplo muy sencillo, yo hacía las quesadillas con tortilla de harina para ella cuando estaba más chiquita y yo hacía las mías con tortilla de maíz. Y un día ella vio la diferencia y me dijo, ¿y por qué a mí no me das de esas? Y le dije, ay, pues no sabía que querías. Y entonces las preparé y de ahora en adelante ella ya nada más come con tortilla de maíz. Entonces dije, mira, qué interesante, sí funciona con el ejemplo. Y a partir de Oye, Blanca, entonces, sí, ah, perdón. Oye, no, no, Blanca, no, dime. a ver, yo tengo una pregunta. ¿Qué le Sí. dirías a la Blanca de hace 6 años? Le diría, eres más capaz de lo que tú crees. Tienes toda la capacidad de salir adelante, de lograr grandes cosas. Eres buena mamá, puedes. Tú tomaste esta decisión y querías ser mamá y querías romper patrones y puedes hacerlo. No tengas miedo adelante, que lo que viene, si está ahí es porque puedes lograrlo. Eso es lo que me diría.
Qué bueno. Oye, ¿y qué le dirías a las mujeres que nos van a ver, que nos están viendo, que seguramente este video va a llegar a las indicadas, que tal vez se encuentran en este proceso comenzando o están dentro de, y de repente hay días, pues, no muy buenos dentro del proceso? ¿Qué les dirías? Les diría primero que nada que se permitan sentirlo. Va a doler, duele. No traten de hacerse las fuertes, porque en algún momento de todas maneras lo único que vas a hacer es acumular y tarde o temprano vas a explotar. Tienes que sentirlo, siéntelo, pero una vez que ya salga, adelante, de nuevo vas para arriba y síguele, porque somos muy capaces todas. Entonces yo te diría, si estás en una situación así que tienes toda la capacidad, que tienes que, es cuestión de tiempo y de simplemente ocuparte más que preocuparte, y todo fluye y vas a estar bien, porque nada en esta vida creo que sea coincidencia. Entonces, si está sucediendo, es para algo bueno. No necesariamente todo tiene que ser malo. También hay mucho aprendizaje ahí que te va a ayudar a ser mejor persona y te va a ayudar a ser mejor mamá incluso. Entonces, también les pediría que no se dejen llevar por esa rabia o ese coraje con su expareja y que no utilicen a sus hijos, porque a la larga luego solo les hacemos daño. Los limitamos cuando crezcan a que puedan tener relaciones sanas. Y es solo repetir patrones. Entonces, si está en nosotros romper esos ciclos, hagámoslo. No, es lo que nos toca. Lamentarnos no soluciona nada, más bien ocuparnos. Entonces, sí les pediría que no utilicemos a nuestros hijos como un arma. Ellos no tienen la culpa, como lo he dicho muchas veces. Ellos no decidieron quiénes iban a ser sus padres. Es difícil, duele mucho, pero no va a durar para siempre ese dolor. Entonces, nada más es cuestión de seguir adelante, ocuparse y echarle ganas, y tarde o temprano cuando vengas a ver ya vas a estar del otro lado y nada más vas a voltear a ver atrás y te vas a echar porras porque lo pudiste hacer. Ok, muchas gracias, Blanca. Muy bonitas palabras, y yo creo que va a ayudar mucho a las personas o a las mujeres que se encuentran en este proceso y escuchen esto, y el verte, de verdad que, pues sí, tienes toda la razón, no utilizar a los pequeños, en este caso, en estos procesos, sentirlo, porque muchas veces el hecho de sentir y pasar por eso, pues, quien lo dice, no va a ser para siempre. Y bueno, muchas gracias, Blanca, por compartir con nosotros tu experiencia, tus cargas mentales, toda esta parte. Amiga Julieta, ¿quisieras agregar algo, preguntarle algo a Blanca? No, yo estoy aprendiendo de lo que es el hecho de poder decir que, porque antes no se decía, antes no podías comunicarte y decir, ay, estoy cansada, o ay, hace esto porque se supone que es tu obligación, sino para que tuviste hijos. ¿Cuántas veces escuchamos eso, de que bueno, no hubieras tenido hijos entonces? Pero es por eso, Jess, que más o menos hicimos este programa, porque las cargas mentales y la romantización de la maternidad a veces nos hace callarnos lo que realmente sentimos, las tareas de la escuela, el que van a comer, el que sí se bañaron, el que tienen que aprender a lavarse los dientes 3 al día, el que tienen que, es que tienen y que tienen y que tienen y que no tienen que, todo lo puedes hacer a tu tiempo, a tu momento, pero bueno, de todas maneras es cansado. En cualquier estado civil que te encuentres, sigue siendo cansado porque la paternidad pues no está naturalizada como una obligación, la maternidad sí. Entonces sí es una maternidad en solitario. Ok, bueno, pues creo que ya nos vamos a ir, nos vemos el siguiente lunes, vamos a tener Nos vamos. una una invitada especial. Esténse al pendiente porque, bueno, creo que esta invitada nos va a venir a revolucionar completamente. El próximo Entonces, lunes vamos a tener una invitada con una maleta roja interesante. dejémoslo así, amiga, maleta roja, intrigados a las personas para que nos acompañen el lunes que viene. Entonces, muchas gracias, Blanca.
Gracias A ustedes amiga por la Julieta. invitación. Muchas gracias. Que tenga bonita semana, bonita noche, cuídense mucho y nos vemos el próximo lunes. Bye, bye. Igualmente. Bye. Gracias. Bye.